Con ustedes, Tribuna Nacional. Orientación equilibrada y responsable del quehacer cotidiano. Voces autorizadas al servicio de la nación. Idea y producción del periodista Juan Bautista Díaz Cuevas. Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy tenemos la presencia del sindicalista José de los Santos, quien es secretario general de la Central Nacional de la Unidad Sindical, que agrupa a todas las organizaciones sindicales del país. Con José de los Santos, quien se ha dedicado todo el tiempo a la vida sindical y a defender la clase trabajadora, vamos a hablar temas importantes, como es cómo están viviendo actualmente los obreros y trabajadores de la República Dominicana y la perspectiva que le ve a las reuniones que está haciendo las centrales sindicales con el Consejo de la Unidad Sindical y las autoridades del Estado Dominicano. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Con tu nueva cuenta de ahorro más Banreservas, tu dinero crece con las mejores tasas y sin comisiones. Solicita tu nueva cuenta de ahorro más, la que no te quita y te da más. Banreservas, el banco de los dominicanos. Las oficinas comerciales puedes pagar tu factura de Deste en sus oficinas virtuales m.deste.com.do con tu celular y en su página edeste.com.do, así como también en los portales de los bancos BH de León, Banreservas, Progreso, Ademi, Vimenca, Popular y a través de Te Pago con tu teléfono inteligente, con aplicación inmediata. De esta forma te mantienes al día con tu pago, ahorras tiempo y dinero y evitas el cargo por reconexión. Con estas facilidades, en Edeste nos mantenemos más cerca y a un clic de ti. Cada amanecer es un nuevo comienzo y cada nuevo día es una oportunidad para cambiar las cosas. Creemos en el trabajo y en nuestra gente y sabemos que para avanzar hay que estar dispuestos a comenzar de nuevo. Un partido renovado para un nuevo comienzo. Partido Reformista Social Cristiano. Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Para tu descanso familiar, Hotel Cotmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cotmarena, un paraíso tropical cerca de ti. José de los Santos. El pasado viernes, que está, no, 1 de mayo, se celebra en el mundo el Día Internacional del Trabajo. Ya todos sabemos qué fue lo que pasó en Chicago hace 2 siglos. ¿Cómo recibieron ustedes, los obreros y los trabajadores, el día 1 de mayo aquí en la República Dominicana? Primero, agradecerte la invitación. Me siento aquí como en mi casa. Y aparte de saludar a todo el pueblo dominicano, quiero dedicar este saludo especialmente a la clase trabajadora. Los trabajadores dominicanos, al igual que todos los trabajadores de América Latina, reciben un 1 de mayo cargado de dificultades, hambre, miseria, bajo salario,
un sistema de seguridad social que no funciona cabalmente. O sea, no es nada halagüeño el 1 de mayo que reciben miles de trabajadores y trabajadoras, en un momento incluso que el país está abocado a un proceso de los trabajadores de la negociación de una nueva tarifa salarial, de salario mínimo en el Ministerio de Trabajo. Un 1 de mayo en donde los empleadores insisten en que hay que modificar el Código Laboral para reducir beneficios que los trabajadores y las trabajadoras ya han conquistado. Un 1 de mayo que yo escuchaba a un experto en materia de seguridad social que decía que en América Latina los trabajadores se retiran de sus actividades laborales con un 59% del salario y que hay trabajadores de esos que viven alrededor de 20 años. Por consiguiente, a retirarse con un 59%, esa pensión no le sirve apenas para comprar medicamentos, si acaso, pero no puede cumplir con sus necesidades básicas, los consumos del hogar, porque el salario, la pensión es demasiado baja. Entonces, aquí en este país, por eso nosotros hemos abogado por una modificación de la ley 8701, porque el régimen de pensiones que hay es sencillamente calamitoso. Cuando tú ves que un trabajador tiene que retirarse con una pensión de 5,000 pesos y algo, ¿no? ¿Para qué dan 5,000 pesos cuando el presidente de la República ha dicho que con 10,000 pesos no se vive en este país? Entonces, si no se vive con 10,000, mucho menos se va a vivir con 5,000. Pero 5,000 sin los descuentos. No, de 5,017 pesos. Una pensión que tú te llevas para tu hogar para pasar los últimos años de tu vida, que no te sirva ni siquiera para comprar los medicamentos que tiene que adquirir cada pensionado, porque ya cuando tú te retiras generalmente ya te enfermo, sí, en los últimos años de tu vida. Entonces, ese régimen de previsión social hay que cambiarlo. O sea, no podemos seguir con un sistema de pensión cuya pensión no exceda, pero, José, los 5,000 pesos. Hay un caso. Sencillamente un crimen. José, pero hay un caso que quizás tú no lo sabes. Tú sabes que el Estado Dominicano tiene muchos empleados. Cuando le concede la pensión o la jubilación, tú sabes que esos empleados van a la calle sin seguro médico. Esa es otra de las gravedades del sistema dominicano de seguridad social. El Estado. Que las autoridades del sistema le dan una interpretación que nosotros no estamos de acuerdo. El sistema de seguridad social le garantiza a los pensionados atenciones médicas. Y entonces lo han colocado en un limbo donde el gobierno tiene que destinar una suma a un régimen especial de pensiones para los pensionados para que reciban tratamiento médico, y entonces no es así. Porque lo primero que necesita un pensionado es garantizar su salud, porque se retira y generalmente el 90% de los pensionados tienen problemas de salud que no lo pueden cubrir con los centavos, los pocos centavos que reciben del sistema. Por consiguiente, nosotros entendemos que este es un 1 de mayo catastrófico. Es uno de los 1 de mayo más difíciles para el movimiento sindical dominicano, porque aparte del bajo salario que reciben, una seguridad social que no funciona, no pueden adquirir los bienes y servicios que necesitan para llevar a su familia. Aparte de todo eso, tenemos una clase empresarial que se empecina, y una parte del gobierno, en que hay que modificar el Código de Trabajo para quitarle los beneficios, la cesantía laboral, el problema de la maternidad, el horario de trabajo, una serie de cosas. Óyeme, qué increíble que el gobierno dominicano coincida en ese aspecto con los empleadores. Y nosotros esperamos
que el presidente Medina cumpla su palabra de que solo sería sometido al Congreso la parte en que los trabajadores y los empleadores y el gobierno estuvieran de acuerdo en modificarle al Código de Trabajo. Porque cualquier intención de modificar el Código de Trabajo con el interés de beneficiar a los empleadores, obvio que aquí va a producir acontecimientos impredecibles, porque no es verdad que nosotros vamos a renunciar a un derecho que hemos alcanzado con lucha y sacrificio y que ahora nos lo quieran quitar sin ningún tipo de justificación. ¿Y están ustedes decididos a ir a la calle? Nosotros hemos hecho una resistencia militante en contra de la intención que hay actualmente, porque el gobierno obviamente parece que está interesado en que se modifique el Código de Trabajo, atendiendo a una promesa hecha por los empleadores de que se producirían empleos de calidad, ¿verdad? Y se producirían alrededor de 400.000 empleos, y todo el mundo sabe en el país que, y en ningún país del mundo, modificando el Código de Trabajo se producen empleos. No hay posibilidad de producir nuevos empleos con la modificación del régimen laboral. Los empleos todo el mundo sabe cómo se producen. Es cambiando un sistema económico, político y social que no garantiza el crecimiento económico para el país, ¿verdad? Que no garantiza nuevas inversiones, nuevas empresas donde los trabajadores puedan adquirir nuevos empleos. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea. Si finalmente tenemos que ir a una huelga, entonces la haríamos. Porque no es verdad que vamos a aceptar que al trabajador se le quite el único ahorro que tiene, que es la cesantía. Esa es la libreta de banco del trabajador cuando se va de un empleo. Me van a dar, me van a liquidar y tengo cómo sobrevivir un tiempo con esos recursos que recibo. Por consiguiente, nosotros hemos sido firmes en ese propósito y no estamos en condición de cambiarlo bajo ninguna circunstancia, no importa el interés que tenga el gobierno, no importa el interés que tengan los empleadores. ¿Y cuál es la posición del gobierno a través del Ministerio de Trabajo? Bueno, yo tengo que ser sincero en este sentido. Y la ministra de Trabajo prácticamente no participa en este proceso. Hay unos negociadores que están designados directamente por el gobierno, que el señor Montalvo es quien le corresponde estar ahí sentado, pero manda una representación, y esa representación en ese diálogo tripartito someten todo lo que ellos consideran que había que modificarle al Código de Trabajo y que el Estado comparte, y que los empresarios en la mayoría de los casos dicen, nosotros estamos de acuerdo con lo que propone el gobierno. Es decir, que hay una coincidencia en el aposicionamiento del gobierno y los intereses de los empleadores, que el gobierno te dice, mira, hay que establecer el arbitraje laboral en los conflictos. ¿Qué es lo que están diciendo? Bueno, el trabajador nunca tendría acceso a la justicia laboral, porque un trabajador con qué diablo paga un árbitro. Los empleadores sí pueden pagar su árbitro. Y te hablan del horario flexible también de trabajo, de la negociación colectiva, y todos son aspectos que el gobierno comparte. Y que los empleadores, cuando el gobierno asume esa actitud, lo que hace es que la apoyan, porque ya se sienten representados. ¿Me entiendes? Entonces nosotros pensamos y creemos que no hay ambiente, no hay posibilidad de modificar ese Código de Trabajo a menos que no sean aquellos aspectos en que nosotros hayamos consensuado, en que las partes se hayan puesto de acuerdo, como el caso del problema procesal, ahí hemos consensuado alguna cosa. Entonces, las cosas que sean de mutuo acuerdo, entonces se podrían someter cumpliendo con la palabra del presidente. José de los Santos y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el sindicalista José de los Santos
quien es secretario general de la Central Nacional de la Unidad Sindical, CENUS. Con tu nueva cuenta de ahorro más Banreservas, tu dinero crece con las mejores tasas y sin comisiones. Solicita tu nueva cuenta de ahorro más, la que no te quita y te da más. Banreservas, el banco de los dominicanos. Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Ven junto a mí, la fuerza en ti está. Con esta inmensa ola borremos la maldad. Hagamos el país que nos negaron, porque el futuro empieza ya. Llegó la hora, empecemos ya. Pa' que vuelva la alegría a cada casa, a cada hogar. Llegó la hora, empecemos ya. Hagamos un país nuevo, échate pa' acá. Quique Antún, presidente, Partido Reformista Social Cristiano. José de los Santos, y la tarifa salarial de los obreros y obreras en la República Dominicana. Bueno, el problema del salario, ustedes saben que en la última tarifa que se negoció, nosotros llegamos a un acuerdo con los empleadores de un 14 y que al año nos sentábamos nuevamente a hablar de modificar la tarifa. No pasó así, los empleadores se han negado hasta la fecha, y a pesar de que nosotros hicimos una propuesta de un 30% de aumento salarial, en las reuniones que ha convocado el Comité de Salarios, todavía los empleadores no han presentado una propuesta. Lo que nos están hablando es de ver cómo nosotros nos sentamos primero a modificar el asunto de la clasificación de las empresas para la tarifa de salario mínimo. Y nosotros entendemos que el asunto de la tarifa es un mandato del Código de Trabajo. Y como eso es un mandato, simple y llanamente, patronos y empleadores tienen que sentarse a negociar una nueva tarifa para los no sectorizados, porque así es que lo establece la ley. Y no pueden ponernos condiciones de que hay una reclasificación de las empresas, nada de eso. Es simplemente sentarse a modificar la tarifa conforme a lo que establece la ley. Entonces nosotros esperamos que en esta convocatoria que hay para el 13 de mayo, los empleadores lleven finalmente una propuesta salarial en función de lo que nosotros le presentamos. El 30% de aumento salarial, que es una propuesta equilibrada, una propuesta... ¿Cuánto es el salario mínimo? El salario mínimo son alrededor de 11.262 pesos. ¿En todas las empresas? Sí, no, en todas las empresas no, en las empresas es el salario mínimo mayor. Entonces hay varias tarifas que se van estableciendo en función del capital que la empresa tenga su. ¿En el Estado cuánto es el salario mínimo del Estado? En el Estado hay un salario mínimo que alrededor del 85% gana 5.017 pesos. Así que el Estado viola. No, porque el Estado se rige por otra ley, pero... El 85% de los empleados públicos ganan 5.017 pesos. Eso sencillamente es una barbaridad. ¿En el Estado? Eso es terrible que esté pasando en este país, donde el presidente dice que 10.000 pesos no son nada. ¿Verdad? Pero los empleados públicos no tienen nadie que los defienda. Nosotros lo defendemos, nosotros le sometimos al gobierno una propuesta en función de la evolución de la economía y de la inflación. Todo eso se le entregamos. ¿Ustedes han hecho estudios sobre eso? Claro que sí, nosotros hemos estudios. ¿Y el Estado está consciente que el 85%... Tiene los documentos,
sobre los planteamientos que nosotros hemos hecho, para que no haya subterfugio de que no conocemos. No, mírenlo ahí. Estamos edificando al gobierno sobre la situación de los trabajadores y trabajadoras del sector público para que tome una decisión con relación al salario que devengan más del 80% de los trabajadores del sector público, que son 5.017 pesos. Entonces, por otro lado, como hoy se celebra el 1 de mayo, en breves minutos estará arrancando una marcha del edificio de las centrales sindicales que se dirigirá a varios barrios de la capital reclamando primero el aumento salarial, la discusión de la tarifa de salario mínimo, porque es indispensable que eso suceda y que así sea, y rechazando las pretensiones de los empleadores y del gobierno de modificar el Código de Trabajo en función de los intereses del sector empresarial y no del sector laboral. Y me sorprende incluso a mí, yo estaba leyendo ayer una noticia del pastor Ezequiel Molina, que es evangélico, donde este señor, a quien yo respeto y admiro, decía que apoyaba la modificación de la Constitución y la reelección de Danilo Medina. Oiga bien, y yo me pregunto que habiendo miles de feligreses evangélicos, ¿no se le ocurrió al al pastor decir que estaba de acuerdo con un aumento salarial para los trabajadores y trabajadoras, y en cambio apoya la reelección y no apoya el aumento salarial de una clase marginada que vive en la pobreza y en los cordones de miseria que hay en este país, en esta capital, en los diferentes pueblos, con bajos salarios, vivienda deprimente y un estado de marginalidad que toda la sociedad dominicana conoce, que es realmente calamitoso? Entonces me gustaría que el pastor Ezequiel Molina, como apoyó la reelección, también apoye el aumento salarial para los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, José, ¿y entonces qué va a pasar en la República Dominicana si el Consejo Nacional de la Empresa Privada no se apresta a llegar a un acuerdo con ustedes, los trabajadores, para un aumento salarial? Nosotros esperamos que ahora, el próximo día 13, ellos lleven una propuesta, no de hacer una escuelita ahí en el Comité de Salario, haciendo presentaciones para enseñarnos a nosotros cómo funciona y cómo va la economía del país. No se trata de eso. Se trata de que ellos lleven una propuesta que nosotros podamos iniciar un proceso de negociación de la tarifa con cierta responsabilidad y seriedad. Porque de no hacerlo así, nosotros tendríamos que radicalizar nuestra demanda, que el interés nuestro no es producir acontecimientos aquí de magnitudes extraordinarias, pero si tenemos que hacerlo y unificarnos con las fuerzas sociales, barriales y comunales, pues acudiremos como lo vamos a hacer hoy en la marcha que se va a celebrar hoy viernes 1 de mayo, con una alianza con varias organizaciones sociales, comunales, para demandar un aumento general de salarios y que el Código de Trabajo permanezca intacto, que nosotros no tenemos ningún tipo de problema en ese sentido. Ojalá que no tenga que ocurrir eso y que lleguemos a un acuerdo satisfactorio sobre la tarifa que nosotros estamos demandando en el Comité de Salario. ¿Y cuál es la posición del Comité de Salario? Bueno, el Comité de Salario, hoy, la función del gobierno es escuchar a la parte, pero también ellos pueden, cuando hay un sector que se obstina, como lo han hecho otra vez, ellos pueden conjuntamente con el sector laboral producir una tarifa de salario justo, ni que los otros se opongan. O sea, esa es una facultad que tiene el Comité de Salario en representación. Los representantes del gobierno tienen esa facultad y debieran tener el interés de que si los empleadores se niegan
aumentar un salario mínimo equitativo, serio y bueno, pues el gobierno está en la obligación de proteger a los más débiles y ellos con su presencia debieran ponerse de acuerdo para que se produzca un aumento satisfactorio en este momento. José, dale un mensaje a la clase trabajadora y al pueblo dominicano, ya que el viernes pasado se cumplió un aniversario más de la clase trabajadora de la muerte de Chicago. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es produciendo los hechos y acontecimientos hoy día, que mañana serán historia, movilizando a los trabajadores y las trabajadoras en defensa de sus derechos legítimos que tienen en la defensa de sus derechos. Nosotros esperamos que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras se incorporen a este proceso de demanda que significa la defensa de sus intereses de clase que no se pueden comprometer con ningunos intereses que no sean a su favor. Tienen la garantía y la confianza de nosotros de que la clase trabajadora a través de las centrales sindicales tenemos criterios unificados sobre esos intereses y sobre esos derechos. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el sindicalista José de los Santos, quien es el secretario general de la Central Nacional de la Unidad Sindical. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional. Hemos presentado Tribuna Nacional, una idea y producción del periodista Juan Bautista Díaz Cuevas.